las redes sociales o de Facebook Live. Siempre es un gusto poder nosotros tener esta oportunidad para poder compartir el mensaje de la palabra. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Ahora sí estamos. Por favor, vaya conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. Hemos estado compartiendo una serie de mensajes y por unas semanas vamos a estar hablando sobre diferentes desafíos, diferentes cosas que se levantan contra nosotros, pero hoy vamos a hablar de la paz. Cómo disfrutar de la verdadera paz o de la paz verdadera. Juan 14, versículo 27. ¿Lo tienen? Bueno, dice la escritura en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Padre, gracias te damos una vez más por esta oportunidad que nos das de poder, Señor, acercarnos a tu palabra con un corazón abierto, Señor. Hay tantas cosas sucediendo, Señor, en el mundo y en la vida de todas las personas. Solo tú puedes conocer el interior de los pensamientos, puedes conocer cómo cada uno de nosotros nos sentimos en esta mañana. Por eso queremos acercarnos a tu palabra con una mente y un corazón abierto, para que tu consejo sea lo que nos dé la fuerza, nos dé la sabiduría para enfrentar cualquier situación por la cual tengamos que pasar. Desde ya te damos gracias, porque creemos, Señor, que tu palabra no solo enseña, pero también fortalece, también anima, también consuela. Para la gloria de tu nombre oramos. Amén, Señor. Amén. Puede tomar su asiento. Les decía que vamos a hablar sobre los beneficios de poder disfrutar de la verdadera paz o de la paz verdadera. Yo creo que si a cualquiera de nosotros nos preguntaran el día de hoy que si nos gustaría poder disfrutar de una paz o de la paz, sin importar lo que nosotros estuviéramos enfrentando, todos nosotros afirmaríamos que sí queremos tener ese tipo de paz. Estamos viviendo en un mundo lleno de tensión. El mundo moderno donde nosotros vivimos está sufriendo de diferentes situaciones. Hay rumores de guerra, hay hambres, aunque tal vez en este país donde vivimos no lo podamos ver tan cerca. Pero hay tantas situaciones que pueden llegar a nuestra vida y ocasionarnos que la preocupación, que la tensión, que la adversidad produzca un daño dentro de nuestro interior y nos tiene preocupados, angustiados, frustrados. Y qué importante es poder mirar en las Escrituras de que Dios dejó ver en su palabra el antídoto para nosotros poder sobreponernos a esas situaciones que quieren robarnos la paz, robarnos la tranquilidad y llevarnos a la desesperación y a la angustia. Cada persona puede pasar por ciertas situaciones en su propia vida, en su matrimonio, en su salud, en su economía, con sus hijos, en su trabajo, en diferentes áreas de la vida que pueden llegar a nuestra vida y tratar de robarnos la paz que Dios ofrece para aquellos que han venido a Él. Y es muy importante poder entender estos principios. Ahora, yo quiero simplemente darles una introducción de lo que es esta paz antes de poder empezar a hablar lo que quiero compartir con ustedes. La Biblia nos habla de 3 tipos de paz. Es bien importante poder entenderlo porque hay situaciones en la vida de todo ser humano y nosotros podemos tomar fuerza, podemos aprender y podemos agradecer a Dios porque Él tiene el cuidado de que en medio de las cosas que vivimos nosotros podamos tener tranquilidad en nuestro interior, tranquilidad en nuestra mente y sobre todo tener esa paz que se necesita. La Biblia habla primero de la paz espiritual. La paz espiritual tiene que ver acerca de la paz con Dios. Entonces, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
Y esto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué importante es poder entender que este es el fundamento de tener la paz de Dios, porque de esa paz es la que necesitamos. La paz de este mundo es efímera, es temporal. Se acaba cuando llegan conflictos, se acaba cuando llegan circunstancias difíciles, pero la paz de Dios permanece para siempre. Y lo primero que el ser humano necesita es tener paz con Dios. Esa es la paz espiritual. También existe la paz emocional. Esta paz emocional habla sobre la paz de Dios. Ya no es la paz con Dios, ahora es la paz de Dios dentro de nosotros. Jesús dijo, mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da, sino es una paz distinta, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que produce esa tranquilidad en la mente, en el corazón, en el interior de nosotros, independientemente de las cosas que estamos viviendo. Hoy el mundo necesita, más que nunca, tener paz para con Dios. Hoy la gente, en medio de una pandemia, en medio de enfermedad, en medio de problemas económicos o financieros o de falta de empleo, necesita tener esa paz de Dios dentro de sus corazones. Y la tercera paz que nosotros miramos, que bien prácticamente lo podemos relacionar a la vida de todos nosotros, es la paz relacional o la paz con otras personas. Qué interesante es que en medio de todas estas cosas que vivimos, siempre nosotros estamos necesitando tener paz con Dios. Siempre el ser humano va a necesitar la paz de Dios dentro de su corazón y siempre va a necesitar tener paz relacional o paz con las personas, porque siempre hay conflicto. Entonces, es bueno que podamos nosotros entender esta paz que Dios quiere darle a aquellas personas que confían en Él, porque nosotros no podemos trabajar por esta paz. Nosotros no podemos comprar esta paz. Nosotros no podemos programarnos para tener la paz de Dios. Nosotros no podemos trabajar con ahínco para poder decir, ahora me voy a esforzar para que la paz de Dios venga a nosotros, porque es un regalo. Es un regalo que Dios le da a aquellos que confían en Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no confiamos en Dios, confiamos en los recursos, confiamos en la habilidad, confiamos en lo que tenemos en la mano, en lo que podemos ver. Y cuando todo lo que nosotros aparentemente podíamos contar en un momento dado de la vida se desaparece o se pierde, entonces la angustia y esos pensamientos vienen a la vida de nosotros y causan desengaño, frustración, depresión, tristeza, una serie de sentimientos pasan dentro de nuestro corazón. Por eso es necesario saber cómo poder nosotros disfrutar de esta paz verdadera que es la paz de Dios. Hay tres tipos de paz: la paz espiritual, la paz con Dios, la paz emocional, la paz de Dios dentro de tu corazón, dentro de ti misma, dentro de ti mismo, porque todos nosotros, ya sea que lo hablemos o no, muchas veces no nos encontramos viviendo según nosotros nuestros mejores días. Hay situaciones que pasan en la vida de todos nosotros y muchos de nosotros preferimos callar, muchos de nosotros preferimos poner nuestra mejor sonrisa y aparentar como que no sucede nada en nuestra vida, pero en nuestro interior la realidad es otra. Y necesitamos no solo la paz con Dios, la paz de Dios, pero también necesitamos la paz relacional, la paz con otras personas, porque a veces tenemos conflictos, a veces hay situaciones en el hogar, con los hijos, situaciones en el trabajo, con las personas, y entonces cuesta tratar con algunas personas, cuesta tener esa paz de Dios. Lo importante de todo esto es que la paz de Dios no está relacionada a las circunstancias que yo vivo. La paz de Dios no está relacionada a las situaciones que me pasan, porque Dios es mucho más grande que cualquier situación que yo pueda estar enfrentando. Ahora entremos en materia. Quiero enseñarles 5 verdades para adquirir la paz de Dios, para poder disfrutar de la paz de Dios. Creo que en los días que estamos viviendo, todas las cosas que acontecen en nuestro mundo, una pandemia, un virus, ha puesto de cabeza al mundo entero, literalmente. Todas las naciones, las potencias mundiales, con toda su tecnología, con toda su ciencia, no han podido encontrar todavía, 2 años después, una cura permanente para este virus que ha venido. Y seguirá pasando cosas por el estilo. Porque Mateo 24, que es un capítulo sobre la escatología o los tiempos del fin, nos dice todas las señales
que van a venir. Y esas señales ya las estamos viviendo por mucho tiempo, pero se van a ir incrementando hasta el día de la tribulación. Y es donde nosotros necesitamos estar alerta. Y nosotros no podemos permitir que nada nos robe la paz de Dios. Porque si eso acontece, eso le da entrada a una serie de sentimientos que nos van a hacer dudar, que nos van a tener divididos en nuestros pensamientos y en nuestro corazón de si Dios puede o no puede hacer algo en la situación que nosotros estamos viviendo. Por eso es muy importante poder nosotros acercarnos a las Escrituras y poder nosotros aprender y darnos cuenta de que verdaderamente Dios en su palabra nos dejó, por así decirlo, todas las respuestas a las diferentes situaciones de la vida se encuentran en la palabra. Nosotros podemos encontrar en ella el consuelo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, la primera verdad que nosotros podemos ver para poder adquirir, para poder disfrutar de la paz de Dios? Primero, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos obedecer los principios de Dios que están en su palabra. ¿Usted quiere disfrutar de la paz de Dios? Usted necesita obedecer los principios de Dios. Acompáñeme al Salmo 119. Todo el Salmo 119 es el Salmo, el capítulo más largo de la Escritura. Y el Salmo 119, todo el Salmo 119 habla sobre la palabra de Dios. Todo el Salmo 119. Y dice la Escritura en el versículo 165. Salmo 19, versículo 165 al 67, dice lo siguiente: mucha paz tienen los que aman tu ley. Está hablando de la palabra de Dios. Mucha paz. Ay, eso es lo que uno anhela, ¿verdad? ¿Quién no quiere tener paz en medio de días turbulentos? ¿Quién no quiere tener paz en su matrimonio? ¿Quién no quiere tener paz en su trabajo para tener tranquilidad laboral? ¿Quién no quiere tener paz dentro de su interior cuando las situaciones difíciles vienen? Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos, tus palabras, he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios, tu palabra, y los he amado en gran manera. Esas expresiones solo de esos 3 versículos nos llevan a decir, wow, que no cabe duda que el obedecer los principios de la palabra, si nosotros queremos disfrutar de la paz de Dios, nosotros necesitamos verdaderamente hacer exactamente lo que dice la palabra de Dios. Nosotros necesitamos vivir de acuerdo de tal manera, pensar de tal manera, hablar de tal manera, tener un estilo de vida que vaya acorde a los principios morales, éticos, espirituales que encontramos en la palabra de Dios. Este libro no es un libro arcaico, viejo, pasado de moda. En este libro encontramos verdaderamente la forma correcta para poder comportarnos, para poder conducirnos, para poder vivir. Es a través de los principios de la palabra donde Dios nos da la sabiduría, donde Dios nos da la fortaleza. Y la Escritura misma nos enseña que la paz de Dios viene cuando nosotros vivimos en armonía con los principios que Dios estableció en su palabra para que pudieran tener un impacto en la vida de nosotros. Y entonces nosotros no actuamos de manera religiosa. Nosotros no actuamos de una manera como la gente lo tacha a uno de ignorante, porque uno vive de acuerdo a la palabra de Dios. No se trata de ser religioso, se trata de vivir de tal manera que antes de hablar nosotros sabemos el impacto de las palabras, que antes de actuar nosotros sabemos los beneficios o el daño que puede traer a la vida de aquel que va a actuar y que va a hacer algo, sobre todo cuando sabe que moralmente, que éticamente no es avalado por Dios. Por eso, si queremos verdaderamente disfrutar de la paz de Dios, necesitamos obedecer los principios de la palabra. Por eso dice el salmista, mucha paz tienen, no todo mundo, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay en ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, tus mandamientos he puesto por obra. Hay que amar la palabra, hay que poner por obra la palabra. Y por último él dice, mi alma ha guardado tus mandamientos y los he amado
el amar, darle un lugar a Dios a través de su palabra en nuestro corazón. Es importante. ¿Por qué? Es importante poder disfrutar nosotros de la paz de Dios a través de los principios de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un manual del dueño para la vida. La palabra de Dios nos enseña, contiene principios de salud, principios de matrimonio, principios de finanzas, principios de relaciones, principios de negocios, principios éticos, morales, y usted no puede pasar por alto ninguno de estos principios, porque cuando usted los quiebre, no va a haber paz en su corazón, no va a tener paz con las personas, no va a tener paz dentro de usted, no va a tener paz con Dios cuando usted quiebre lo que Dios ha establecido. Por eso es importante poder nosotros notar de que si obedecemos estos principios, nosotros vamos a experimentar la paz de Dios en cada área de nuestra vida, y su vida será mucho mejor si usted vive de acuerdo al diseño que Dios estableció en su palabra para que usted pueda vivir. Es así de sencillo. ¿Usted quiere experimentar la paz de Dios? Bueno, obedezca los principios de la palabra. Dele un lugar a la palabra, y como yo siempre le digo, no escudriñe usted la palabra, y no me malinterprete, deje que la palabra lo escudriñe a usted. Deje que la palabra, que es Santiago dice que es como un espejo, le muestre la realidad de lo que usted es, de lo que usted, cómo usted vive, cómo usted actúe. Y cuando ese espejo se lo enseñe, no se justifique. Cuando ese espejo, que es la palabra de Dios, le enseñe la realidad de su vida, sea honesto con usted mismo, sea sincero con Dios, sea sincero con usted mismo, para reconocer que de pronto hay algo en su vida que lo está llevando a quebrar la palabra de Dios, y póngase a cuentas con Dios. Que tenemos un Dios perdonador, que tenemos un Dios que le ama, tenemos un Dios que tiene un plan y un propósito para su vida. Y en medio de todas las cosas, nosotros podemos tener la paz de Dios. Le digo una cosa muy sinceramente. Cada vez que yo me paro en este lugar, por los poco más de 3 años que tengo de estar con ustedes, yo pienso que tal vez, no espero equivocarme, yo estoy seguro de esto. Yo nunca he hablado de mi vida hablando de lo que yo estoy pasando en un momento dado. Puedo hablar de mi testimonio, puedo hablar de muchas cosas, pero hay cosas muy privadas en mi vida, de las cuales yo nunca hablo. Pero le digo una cosa, hoy estoy predicando, y hoy estoy predicando para mí. Y Dios no se equivoca. Dios te sorprende de tal manera que Dios dice, ¿sabes qué? Yo voy a hablar por tu boca palabras que tú necesitas hoy. Aleluya. Porque todos nosotros pasamos por diferentes situaciones. Y el que tengas un título eclesiástico, el que tengas una credencial, el que tengas algo en tu vida, no te hace exento del dolor, no te hace exento de la prueba, de la lucha. Pero qué bueno es contar con Dios, qué bueno es saber que uno no está solo, qué bueno es saber que no hay nada que sea más grande que el poder de Dios en nuestra vida. Qué bueno es saber que podemos acercarnos a Dios y no a una religión que estaba hueca y vacía. Pero saber que hay un Dios que nos sostiene de su mano. Saber que tenemos un Dios que nos ama. Y que aunque permita ciertas cosas en nuestra vida, en nuestra casa, Él nunca nos desamparará. Él nunca nos soltará de su mano. Somos a veces nosotros los que pretendemos, según, buscar el camino más correcto, más seguro, y nos soltamos de la mano de Dios. Pero qué bueno saber que Él está presto para poder extender su mano. Entonces, para poder experimentar la paz de Dios, necesitamos nosotros aprender a obedecer los principios de Dios. Segundo, ¿qué necesitamos para poder disfrutar de la paz de Dios? Segundo, necesitamos aceptar el perdón de Dios. Para poder disfrutar de esa paz, necesitamos aceptar el perdón de Dios. Y si verdaderamente, porque hay cosas en la vida de todos nosotros, y es necesario entender para cualquier persona que el día de hoy se conecte y diga, bueno, es que usted no sabe, yo he pasado, yo he hecho tantas cosas, yo he hecho daño, yo he hecho tantas cosas,
ya sea porque alguien me dañó, yo he hecho tal forma, o ya sea porque simplemente en un momento dado de mi vida, angustiado por presiones, hice tanto daño y yo no siento que Dios me pueda perdonar. Le digo una cosa: nuestro Dios es un Dios de amor, nuestro Dios es un Dios perdonador, que la Biblia constantemente nos dice a nosotros en 1 Juan 1:9 que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, y es esa paz con Dios lo que trae una seguridad de que a mi alrededor todo puede estar un poco difícil, que todas las cosas se estremecen a mi lado, que hay cosas que suceden en mi vida y de pronto me llenen de una impresión negativa o de temor, de inseguridad. Pero necesitamos hoy en día, alguien necesita aceptar el perdón de Dios y reconocer que la paz de Dios a uno lo hace ver diferente. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos culpables, cuando nos sentimos obsesionados o perseguidos por nuestro pasado, Dios se hace presente. Dios nos ayuda. ¿Por qué? Porque cuando alguien comete algo, cuando alguien peca contra Dios, dice: ¿qué si se entera? ¿Y qué si se supiera? ¿Y qué si la gente pudiera mirar ciertas cosas en mi vida que yo guardo dentro de mi corazón? Bueno, no necesita cargar con esa culpa, no necesita vivir con ese peso sobre sus hombros. Cuando tenemos a un Dios que nos dice: venid luego y estemos a cuentas. Trae tu necesidad, trae cada área de tu vida, trae todo aquello que te aflige, que te acongoja, todo aquello que tú sabes que en tu vida te está llevando a fallar, te está llevando a vivir de una manera contraria a todo lo que Dios estableció en su palabra y que nosotros sabemos. Y entonces la paz de Dios, el perdón de Dios dentro de nuestro corazón produce esa paz que está disponible en Dios para poder perseverar. Así que uno puede tener una conciencia limpia, uno puede tener una mente limpia, uno puede tener un corazón limpio, no solo porque aprende a vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, sino también cuando acepta el perdón de Dios, cuando entiende que hay una necesidad grande dentro de su corazón y sabe que hay hábitos, sabe que hay vicios, sabe que hay debilidades, sabe que hay flaquezas, sabe que dentro de su interior hay cosas en su vida que lo llevan a vivir de una manera contraria a todo lo que Dios dice en su palabra, y es donde el hombre, el ser humano, necesita aceptar el perdón de Dios. Aleluya. Por eso se puede vivir con una paz verdadera, cuando el ser humano aprende a vivir de acuerdo a los principios que Dios estableció en su palabra, cuando el ser humano aprende a aceptar el perdón de Dios. El perdón de Dios no es como el de los hombres. Las personas a veces son selectivas para perdonar y de acuerdo a la ofensa te dicen sí te perdono, o te dejan de hablar, o buscan desquitarse de ti. Pero el perdón de Dios es total. El perdón de Dios, lo que Dios busca es la sinceridad del corazón, de aquel que le conoció y que se ha apartado, de aquel que conociéndole decide vivir una vida doble, de aquel que conociéndole quiebra ciertos principios y verdades que sabe dentro de su interior que a los ojos de Dios no están bien, pero que cuando acepta su perdón, Dios le restaura, Dios le sana, Dios le transforma, Dios hace algo nuevo en su corazón que le da la oportunidad para comenzar de nuevo. Qué importante es que nosotros podamos disfrutar de la paz de Dios. Y quise empezar por la paz de Dios porque por algunas semanas le voy a hablar sobre diferentes problemas en la vida de los hombres que los llevan a la angustia, a la desesperación. Y por eso necesitamos tener la paz de Dios, para que cuando esos sentimientos vengan, para que cuando esas cosas vengan, depresión, temor, inseguridad, lo que sea que Dios nos vaya a hablar todas estas semanas, nosotros sepamos desde dónde luchar, nosotros sepamos cómo responder, nosotros sepamos decir: espérate un momento, estas situaciones de pronto pueden estar pasando en mi vida porque soy un ser humano. Pueden pasar cosas en mi casa, pueden pasar cosas en mi economía, pueden pasar cosas en mi propia vida, pueden pasar cosas en mi hogar, pueden pasar cosas en la vida de mis hijos, pero yo necesito entender que Dios está conmigo y que si Dios está conmigo,
¿Quién podrá contra mí? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, los últimos versículos. Nada, hambre, espada, pestilencia, nada puede contra mí. Nada podrá apartarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada podrá sacarme de la confianza y de la seguridad que hay de que tengo un Dios que me ama, que tengo un Dios que constantemente me da la oportunidad, si le he fallado, para poder entregarme nuevamente a Él. Que tengo un Dios que me espera, que esos brazos que se abrieron en la cruz todavía están abiertos para recibir al pecador, para recibir a aquella persona, independientemente de lo que ha sido su vida hasta el día de hoy y lo oscuro y lo negro de su pasado, puede tener confianza de poder venir a Dios y abrirle su corazón, entregarle su vida, y Dios hará algo especial en la vida de esa persona. En medio de las cosas que vive este mundo, necesitan la paz de Dios, necesitan la paz con Dios, necesitan la paz con Dios, primero la paz de Dios y la paz relacional a su alrededor, porque cuando tienes conflictos no vives tranquilo, no vives a gusto, pero cuando la paz de Dios reina dentro de ti, los problemas pueden estar alrededor tuyo, pero no están dentro de ti. Esa es la diferencia, que fuera de mí puede pasar muchas cosas y haber tempestad y haber viento y haber lucha y haber adversidad, pero dentro de mi corazón hay paz. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Amados hermanos, amigos míos, hoy más que nunca, usted, yo, todos nosotros necesitamos tener la paz, primero con Dios, y los que ya disfrutamos de esa paz, necesitamos poder disfrutar de la paz de Dios dentro de nuestro corazón, para que todas las cosas que vienen contra nosotros no nos hagan dudar del amor tan grande que Dios tiene para nosotros, del cuidado que Dios ha tenido hasta el día de hoy por cada uno de nosotros, y la paz relacional que es tan importante. Nosotros sinceramente no podemos esconder nada de Dios. Nadie puede, por más que se esfuerce, esconder algo de Dios, porque tarde o temprano Él lo saca a la luz. Tarde o temprano Él lo saca a la luz. Qué importante es entonces que nosotros podamos disfrutar de esa paz verdadera, que es la paz de Dios. Y sucede solamente cuando nosotros vivimos, aceptamos, tomamos en serio, obedecemos los principios de Dios por medio de su palabra. Cuando nosotros aceptamos el perdón de Dios. Y lo tercero, para poder nosotros disfrutar de esta paz verdadera en medio de las adversidades, en medio de las situaciones, nosotros necesitamos lo tercero, necesitamos aprender a confiar en Dios sin importar lo que esté sucediendo en nuestra vida. Para poder disfrutar de esa paz verdadera, nosotros necesitamos confiar en Dios. Le digo una cosa, Dios está capacitado para suplir toda necesidad que usted tiene. Dios está capacitado para darle consejo y darle dirección en cualquier adversidad que usted se encuentre hoy. Dios está capacitado para sanar cualquier enfermedad. Dios está capacitado para restaurar cualquier vida. Dios está más que capacitado y su poder es ilimitado en la vida de aquellos que confían en Él. En la vida de las personas que confían en Dios, la Escritura dice que para el que cree en Él, para el que cree en sus promesas, en su palabra, todo le es posible. Y pueda que el día de hoy, de pronto, nosotros estemos pasando por algunas circunstancias en la vida. De pronto hay turbulencia en nuestra vida, como cuando el avión va volando, y a algunos nos ha tocado pasar por esos momentos donde uno mira a su alrededor y todo el mundo está pálido, todo el mundo está callado, todo el mundo, uno ve la desesperación de la gente porque tal parece que el avión se va a partir y se va a caer. Y uno no está muerto de la risa, porque tampoco hay que exagerar, pero uno dentro de su corazón orando: Padre, si ya es mi tiempo, estoy cerquita de aquí donde tú estás, creo yo. Pero y si todavía no es, haz algo en medio de nosotros para que la gente pueda ver la tranquilidad y la paz que hay en el que confía en ti. Aleluya. Es igual, no necesitamos estar en un avión para que la gente pueda ver la paz de Dios en usted. Necesitamos simplemente ser testimonios vivos de que la paz de Dios es una realidad en nosotros. Porque de lo contrario podemos cantar, podemos oír la palabra, podemos saber versículos, pero cuando la situación llega, dudamos y estamos afligidos y angustiados. Entonces, ¿dónde está la paz de Dios? ¿O es que la paz de Dios solo se disfruta cuando los días son bonitos, soleados, y cuando mis finanzas están bien, mi salud está bien, y toda mi casa está bien? No, la paz de Dios se ve con mayor claridad cuando las cosas van mal. Es ahí
donde nosotros necesitamos sobreponernos. Por eso, aprendamos a confiar en Dios sin importar lo que esté sucediendo en nuestras vidas. Me encanta lo que dice Isaías 26. Yo siempre le digo a mis hijos y a algunos de mis estudiantes en el Instituto Bíblico, si algún día yo muero, nadie está esperando morirse, y le digo yo a mi esposa, ese es mi versículo favorito. Toda la Biblia es hermosa, pero a mí ese versículo, me apropié de él, de su verdad. Porque Isaías dice lo siguiente, hablando de Dios: tú guardarás en completa paz, no cualquiera. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esas palabras son tan profundas, porque Dios guarda en completa paz, en esa paz verdadera, al que en Él confía, con sus pensamientos, con su corazón, dice el apóstol Pablo a los Filipenses. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará vuestros corazones, vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. Colosenses 3:15. A esa paz, dice el apóstol Pablo, fuimos nosotros llamados. A que la paz de Dios reine en nuestro corazón, porque a esa paz nosotros fuimos llamados. Y esa palabra, Colosenses 3:15, él tiene en la mente del autor, hay una idea. Lo que nosotros conocemos como un árbitro o un referee, esa es la paz de Dios. ¿Qué hace un árbitro de fútbol, un árbitro en cualquier deporte? Mantener la paz. Imagínense que agarraran a golpe, pero hay alguien que pone la paz. Hay alguien que dice, esto es foul, esto es esto. Alguien que está poniendo en orden el caos. La paz de Dios dentro de ti es eso. A pesar que los problemas lleguen, a pesar que la angustia llegue, Dios dice, ¿sabes qué? Mi paz dentro de ti es la que causa que tú estés tranquilo cuando todo a tu alrededor se está derrumbando. Mi paz es la que hace posible que no importa lo que pase en tu casa, que no importa lo que pase en tu salud, que no importa lo que pase en tu trabajo, que no importa lo que pase en tus relaciones, que no importa lo que esté pasando en tus hijos. Mi paz te hace estar tranquilo y te hace estar confiado. Entonces necesitamos aprender a confiar en Dios. No importa lo que nosotros estemos pasando. Algunas versiones usan Isaías 26 y lo dicen de esta manera, de carácter firme. Dicen algunas versiones, lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Hoy nosotros tenemos la opción de concentrar nuestros ojos en nuestros problemas o de concentrarlos en Dios. ¿En quién concentra usted su enfoque, su atención, cuando vienen estas circunstancias difíciles? Por eso, si nosotros miramos a nuestras circunstancias, si nosotros miramos a nuestros problemas, nos vamos a angustiar. Pero si nosotros buscamos en Dios, nosotros vamos a ser fortalecidos. Nosotros vamos a encontrar descanso. Nosotros vamos a encontrar fortaleza. En lo que se concentre, eso será lo que haga la diferencia y lo que va a determinar el nivel de paz dentro de su corazón. O en sus problemas, o en Dios. Usted lo decide. Concéntrese en la presencia de Dios. Él está con usted. Y Él nunca, aunque Él permita ciertas situaciones en su vida, Él prometió que nunca lo va a abandonar. Él prometió estar con usted. Y le digo algo, Dios es confiable. De pronto el hombre promete cosas y nunca las cumple, pero Dios es confiable. Por eso necesitamos confiar en Dios, sin importar lo que nosotros estemos viviendo. Hoy más que nunca necesitamos verdaderamente acercarnos a su palabra, aceptar su perdón. Necesitamos confiar en Él con todo nuestro corazón, porque ponernos tensos es una clara indicación de que quitamos nuestros ojos del Señor. Estar preocupados, afligidos, es una clara indicación que estamos poniendo nuestros ojos en nuestras circunstancias y no en Dios. Y usted me puede decir, pero yo soy humano. Pero claro que somos humanos. Y Dios conoce que somos humanos. Y porque sabe que somos humanos, nos dejó un manual sobre el cual aprender, sobre el cual memorizarlo, sobre el cual ponerlo por obra. Por eso el Salmo 119 decía, cuánto yo amo tu ley. Por eso yo la pongo por obra. Porque necesitas amar la palabra.
Este libro no es simplemente un libro para información, porque la mayoría de veces que las personas tienen problemas, no vienen a buscar una solución aquí. Los buscan de acuerdo a su entendimiento. Y por eso se equivocan vez tras vez. Pero cuando nosotros buscamos en Dios, siempre vamos a encontrar la respuesta. Siempre vamos a encontrar paciencia. Siempre vamos a encontrar fortaleza. Siempre vamos a encontrar ánimo. Siempre vamos a encontrar lo que necesitamos. Y nosotros necesitamos verdaderamente no mirar a los problemas, sino mirar a la solución que hay en Dios. Entonces, trate de recordar que la tensión que a veces llega es el recordatorio de Dios para decir: hey, enfócate en mí, pon tu atención en mí. Estás pasando demasiado tiempo mirando tu problema, tu aflicción, tu circunstancia, pero no me estás mirando a mí. Si no vamos a ser como Israel miró al Goliat, el tamaño de aquel hombre, y se impresionó y dijeron: ¿no has visto el tamaño de aquel? ¿Sí? El tamaño de su espada, el tamaño de su escudo. Si no vamos a ser como Pedro caminando en el agua, bien confiado, pero de repente quitó sus ojos del Señor y empezó a mirar el viento y empezó a mirar las olas y dijo: ¿qué estoy haciendo yo aquí? Aleluya. Pero pon tu enfoque en Dios. Por eso dice la Escritura, Hebreos capítulo 12, versículo 1: puestos pues los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Porque cuando ponemos nuestros ojos en Dios y no en nuestros problemas, las situaciones son diferentes, los resultados son diferentes. La forma de enfrentar la vida es distinta. Por eso necesitamos aferrarnos al Señor. Confía en Dios. Salmo 46, versículo 1, dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda seguro en los momentos de angustia. Todo el Salmo 46 es hermoso. El versículo 10 del Salmo 46, léalo en su casa, ahora le voy a decir cuál es el contexto de ese salmo. Están quietos y ver, dice, que yo soy Dios. O sea, ¿por qué? Porque la mayoría de veces en medio de circunstancias difíciles no nos estamos quietos. No estamos reflexionando, no estamos meditando, estamos ocupados, estamos afligidos, estamos angustiados, estamos pensando: ¿ahora cómo le hago? ¿Ahora a dónde voy? ¿Ahora qué digo? ¿Ahora cómo voy a enfrentar esto? Y le dice: ¿sabes qué? Relájate. Y recuerda que yo soy Dios, que yo tengo el control. Estos versículos son interesantes. ¿Por qué es importante el Salmo 46? Para hablar de que necesitamos confiar en Dios sin importar lo que estamos viviendo. El Salmo no fue escrito por David, pero llega en el contexto que hay una historia. Hay un rey llamado Ezequías, que este rey le viene una amenaza de un rey de Siria llamado Sennacherib. Y cuando este hombre llegó, rodeó la ciudad. Era un número grande, sorprendente, pero estos soldados, este pueblo de Israel, hicieron esta oración, empezaron a mirar a Dios, y Dios envió una plaga y 185,000 sirios murieron. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Mientras nosotros miramos a Dios, que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza en las tribulaciones de la vida, mientras nosotros entendemos: tú eres Dios. Yo como humano me impresiono, me asusto. Yo como humano tiendo a mirar la magnitud de lo que me pasa. Pero cuando te veo a ti, yo entiendo que para ti no hay nada imposible, que tu poder es ilimitado, que tus recursos son ilimitados, que tú estás conmigo, que tú prometiste estar conmigo. Y como Dios lo ha prometido, Él se hace presente en las batallas, en las luchas, en las angustias, en las adversidades. Él siempre está presente para poder levantar nuestras manos, para poder consolarnos, para poder fortalecernos. Por eso necesitamos buscar en Dios. Y este Salmo 46 nos recuerda que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra fortaleza. Por eso es importante poder disfrutar de la paz de Dios. La cuarta cosa que encontramos, y ya voy terminando, ¿qué necesitamos hacer? No solamente necesitamos obedecer los principios de Dios, no solamente necesitamos abrazar, recibir el perdón de Dios, no solamente necesitamos confiar en Él sin importar lo que nosotros estamos viviendo. La cuarta cosa, necesitamos confiar en los propósitos de Dios. Necesitamos confiar en los propósitos de Dios. Debemos confiar en los propósitos de Dios, aunque aparentemente no tengan sentido.
aunque a veces no entendamos. Por eso Proverbios 3, del 5 al 6, que todos nosotros lo conocemos, las palabras dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque Dios puede permitir situaciones difíciles en tu vida, porque detrás de esa situación hay un propósito. No lo puedes entender. La mayoría de las veces nosotros no podemos entender por qué Dios permite lo que permite. Dios mío, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué precisamente a mí me tiene que pasar esto? Hemos tratado de servirte, hemos tratado de guardarnos para ti, hemos tratado de hacer tu obra. Y Dios dice: es que, ¿sabes qué? Yo permito cosas en tu vida, tú no lo puedes ver. Cuando Jesús le dice a Pedro que él lo va a negar 3 veces, y Pedro le dice: de ninguna manera eso va a pasar. Y Jesús le dice: Simón, lo que yo hoy hago tú no lo puedes entender, pero lo entenderás mañana. Y esas palabras fueron una realidad en la vida del apóstol Pedro. Negó a Cristo 3 veces. Dijo cosas que tal vez no tenemos ni una idea de la magnitud de lo que hizo. Pero después Jesús fue y lo restauró. Y el día de Pentecostés él fue el que dio ese sermón, y 3,000 personas vinieron a Cristo. Y él pudo entender en sus cartas, nosotros vemos que verdaderamente fue un hombre restaurado. Y que en el momento no pudo entender cómo era posible, porque él nunca se imaginó negar a Jesús, pero lo hizo. Dios dijo: ¿sabes qué? En medio de todo esto, yo tengo un propósito que tú no puedes entender. Pero aunque esté pasando ciertas cosas en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tu trabajo, en lo que sea, yo voy a glorificar mi nombre en medio de esa necesidad que tú tienes. Esa es la seguridad que hay en nosotros. Eso es lo que hace la paz de Dios, que no te angusties, que no te deprimas, que no te des por vencido, que no bajes los brazos. Eso es lo que hace que sigas adelante. ¿Por qué? Porque tenemos que confiar en Dios con todo nuestro corazón. No confiar en nuestra propia prudencia, reconocerlo en todos nuestros caminos, y entonces Él enderezará nuestras veredas. Él cambiará lo que nosotros no podemos cambiar. Mire los verbos que hay en estos 2 versículos. El primero es confiar, está seguido de apoyarse, de reconocerlo. Y el cuarto es que Dios hará. Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo en medio de las cosas que nosotros estamos pasando. ¿No ha notado que muchas cosas en la vida no tienen sentido? Hay cosas que nos pasan y uno dice: Dios mío, de verdad, yo no sé por qué estas cosas pasan. Y en lugar de afligirme, yo quiero descansar en ti. ¿Para qué hace cuando esas situaciones llegan a su casa? ¿Qué hace cuando esas situaciones llegan a su vida y usted no sabe qué hacer? Le digo una cosa: usted puede escoger dudar, porque somos seres humanos. Usted puede escoger preocuparse, o usted puede decidir confiar en Dios. Eso usted lo decide. No te apoyes. Termino con esto. Necesitamos aceptar el hecho de que no todas nuestras preguntas serán contestadas en esta tierra. No todas las cosas que me pasan a mí van a ser respondidas por Dios. Pero una de las lecciones que yo he tenido que aprender, de una forma lenta, de una manera a veces pausada, es que no tengo que entender el por qué. No tengo que entender el cuándo ni el cómo. Simplemente tengo que confiar en Dios y descansar en su paz. Me va a doler el corazón ciertas cosas que me puedan pasar a mí o a mi familia, o que pasen en mi casa, o en mi salud, en mi trabajo, en el ministerio, lo que sea. Me va a doler, me va a entristecer tal vez, pero dentro de mi corazón tendré paz. Dentro de mí tendré la paz suficiente para esperar el tiempo donde Dios se revelará sin lugar a dudas y cambiará lo que yo no puedo cambiar, y hará lo que es imposible para mí, y traerá el descanso que tanto necesita tal vez nuestra vida, nuestra alma. Es posible, hermanos, es posible, amigos míos, experimentar la paz de Dios. Le aconsejo: acérquese a Dios. ¿No tiene usted paz con Dios? ¿Nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Nunca ha reconocido que usted es un pecador? Porque esa es la realidad de la vida sin Cristo. Efesios 2:1 dice que nosotros, en cuanto a la pasada manera de vivir,
estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida. Él da una vida espiritual, una paz espiritual al que viene a Él, al que reconoce que lo necesita. Él le da su paz a aquellos que ya lo han aceptado en su corazón. Y esa paz es la que necesitamos hoy más que nunca. Es en esa paz donde podemos descansar y estar confiados que nuestro Dios todavía reina, que su poder es ilimitado y Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el final. Aleluya. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra. Tú hablas a tiempo y afuera de tiempo, Señor. Gracias por siempre, Señor, tener el cuidado de poner una palabra tuya en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Tú eres el que conoces cómo hemos llegado hasta este lugar, o cómo se encuentra cada persona que escucha tu palabra allá en su hogar, en su trabajo o en el lugar que se conecta. Señor, nuestros pensamientos, tú los conoces. Tú no eres indiferente al dolor, a la tristeza, a la pena. Tú no eres indiferente a las cosas que le acontecen a los que son tuyos, Señor, como aquellos que tú quieres salvar, como aquellos a los cuales tú quieres alcanzar, para que te conozcan, para que disfruten de tu paz en medio de lo que puedan estar viviendo. Señor, hoy te queremos abrir nuestro corazón. Tú eres el príncipe de paz que había de venir. Señor, pero aquí estamos. Por fuera, todo el mundo nos puede ver. Por fuera podemos sonreír y podemos aparentar que todo está bien y que nada pasa. Pero dentro de nuestro corazón, dentro de nuestros pensamientos, Señor, tú conoces cada situación que vivimos y que experimentamos. Pero esta mañana, Señor, queremos venir a ti. Y queremos, Señor, descansar y descargar toda carga que nos aflige. Queremos dejar todo peso que quiere venir a afligirnos, a frustrarnos, a hacernos sentir culpables. Queremos despojarnos de toda carga innecesaria que no podemos llevar sobre nosotros. Porque tu palabra nos dice que echemos sobre Jehová nuestra carga, porque Él nos sustentará. Porque no dejará caído para siempre al justo. Hoy queremos traerte nuestros problemas, hoy queremos traerte nuestras preocupaciones, nuestras luchas, hoy queremos traerte todo lo que pasa dentro de cada uno de nosotros. No podemos engañarte a ti, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Pero conscientemente, voluntariamente, Señor, venimos ante ti para darte toda área de nuestra vida. Para darte todos nuestros pensamientos. Para darte todo lo que hay en nuestro interior, de lo cual nunca hablamos. De lo cual está allí, Señor, y siempre trata de hacernos sentir culpables, de hacernos sentir faltos, de hacernos sentir que es nuestra culpa lo que experimentamos, pero tus propósitos no los podemos entender siempre. Pero hoy, Señor, hoy toma la carga de cualquier persona, ya sea que esté presente o esté allá en su hogar o donde quiera que se conecta. Hoy que tu Espíritu Santo pueda renovar nuestras fuerzas, pueda abrir nuestro entendimiento y podamos disfrutar de esa paz verdadera, de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hoy te damos gracias porque tú, Señor, no defraudas a nadie. Hoy te damos gracias porque podemos correr a ti, Señor. Porque a ti correrá el justo, dice tu palabra, y renovado será. A ti vendrá y renovará sus fuerzas. A ti vendrá y le levantarás, le sanarás, le restaurarás. A ti vendrá y tú tomarás su carga y le darás descanso.
a ti vendrá, Señor, y sentirá no solo el alivio, sentirá tu presencia, sentirá tu cercanía, tu cuidado, tu protección, tu provisión en cada área de su vida. Gracias, porque podemos, Señor, confiar en un Dios verdadero, el único Dios verdadero. Tú no eres una religión más de las miles que hay. Tú eres real y eres verdadero. Y en Cristo tenemos acceso al trono de tu presencia para alcanzar el oportuno socorro para nuestra necesidad. Señor, fortalece a cada uno de los presentes. Que seas tú hoy confortando, consolando. Que seas tú hoy animando, fortaleciendo. Que seas tú hoy tomando cargas, preocupaciones. Que seas tú hoy vendando corazones, vendando heridas, sanando corazones quebrantados, mentes afligidas, mentes perturbadas. Que tu paz, esa paz verdadera, reine en el corazón de aquellos que hoy te abren su corazón a ti. Te damos gloria, te damos honra, porque en ti hay descanso, porque en ti hay respuesta para nuestra necesidad. Que tu nombre sea glorificado, Señor, y que nos ayudes a seguir adelante, perseverando en tus caminos, sin importar lo que podamos pasar. Porque nuestra vida te pertenece, nuestra familia te pertenece, y tú tendrás cuidado de cada uno de ellos, Señor. Bendice tu iglesia, Señor. Dales de tu paz, que esta sea una semana donde ellos puedan ver tu mano obrar, Señor. Que ellos no se dejen impresionar por las cosas que les puedan acontecer. Que puedan recordar lo que hoy hablamos, Señor, para disfrutar de esa paz verdadera. Te damos la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, que Dios les guarde. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque en Isaías 43 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Y la parte de arriba del versículo 3 dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Por eso es que podemos gozar de esa paz. Aunque estemos pasando por lo que estemos pasando, Él sabe y nos da esa confianza. Yo estaré contigo.